Antes de que cayera el último telón de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros del Tercer Reich ya habían construido cosas que el mundo tardaría décadas en comprender. Desde las costas del Báltico, Wernher von Braun lanzó el UMB-2, un proyectil que caía sobre Londres a velocidad supersónica antes de que sonara la alarma de advertencia. El Messerschmitt 262 cruzaba las formaciones de bombarderos aliados a una velocidad que ningún artillero podía seguir con sus torretas. El Jack Panther destruía 3 Sherman en 40 segundos desde posiciones que nadie lograba localizar, con un cañón capaz de perforar el blindaje soviético a 2 kilómetros de distancia. Estos logros no surgieron del azar. Detrás de ellos operaba una maquinaria de ingeniería bélica sin precedentes, impulsada por la desesperación, por la genialidad y, en muchos casos, por la locura ideológica de un régimen que confundía la monumentalidad con la victoria. El 18 de julio de 1944, el teniente Richard Leonard de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense redactó un informe de combate con una frase que los analistas de inteligencia en Bushy Park subrayaron antes de elevarlo a sus superiores. Describía un aparato que había cruzado la formación de B-17 a una velocidad que ninguno de los artilleros había podido seguir con sus torretas. No hubo tiempo de reaccionar. El objeto simplemente apareció en el cielo alemán y luego desapareció. Lo que Leonard describía era el Me-262. Y su origen no estaba en 1944, sino en enero de 1930, cuando la compañía Messerschmitt recibió del Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, conocido como RLM, una especificación para un caza experimental con propulsión a reacción. Los ingenieros Woldemar Voigt y Ludwig Volkow lideraron el diseño de la célula mientras los motores se desarrollaban en paralelo en Junkers bajo la dirección de Anselm Franz. El problema era que los motores exigían materiales que Alemania no podía obtener en cantidad suficiente. Las paletas de turbina del Humo 004, las piezas que giraban dentro del motor a 800 grados centígrados, necesitaban aleaciones de níquel y cromo. El bloqueo aliado había convertido esos metales en escasez permanente. Franz encontró una solución de ingeniería, un sistema de refrigeración por película de aire que enfriaba las paletas mediante corrientes internas y permitía utilizar materiales de menor calidad. Funcionaba, pero a un coste. Cada motor duraba apenas 25 horas antes de necesitar una revisión completa. Cada Me-262 en servicio activo consumía 2 revisiones de motor por cada 50 horas de vuelo. Era un problema técnico enorme. El problema político resultó más devastador todavía. El 23 de mayo de 1943 en Berchtesgaden, Hitler interrogó al general Erhard Milch sobre si el Me-262 podía transportar bombas. Milch respondió que sí, sin prever lo que vendría después. Hitler, obsesionado desde el fracaso de contener el desembarco aliado en Normandía con la idea de un bombardero de alta velocidad que destruyera las cabezas de playa antes de que pudieran consolidarse, ordenó reconvertir el Me-262 en lo que llamó el Blitzbomber, el bombardero relámpago. La decisión era técnicamente absurda en 3 niveles distintos. El avión no tenía sistema de puntería de bombardeo. Sus motores respondían con peligrosa lentitud a los cambios de potencia durante maniobras de evasión, lo que convertía cada salida de bombardeo en un riesgo añadido. Y la carga de bombas reducía su ventaja de velocidad hasta casi eliminarla, que era la única razón de ser del aparato en combate. El general Adolf Galland, inspector general de los cazas de la Luftwaffe, confrontó directamente a Göring y luego al propio Hitler. Le explicó todo esto con los datos en la mano. Le explicaron, sin mucho tacto, que sus objeciones no serían consideradas. Los meses que siguieron, desde mediados de 1943 hasta finales de 1944, se perdieron en conversiones forzadas, pruebas fallidas y reversiones técnicas. Esos meses representaban la diferencia entre un arma que podría haber alterado el equilibrio aéreo sobre Alemania Central y una que llegó cuando ese equilibrio ya era irreversible. Cuando el Jagdgeschwader 7, bajo el mando del mayor Theodor Wiesenberger,
Comenzó operaciones de interceptación en noviembre de 1944. Los resultados en combate confirmaron todo lo que Galland había argumentado. La JG-7 destruyó más de 400 aviones aliados confirmados. La unidad de élite Jagdverband 44, que el propio Galland logró finalmente organizar con los mejores pilotos disponibles, y que entró en combate en febrero de 1945, acumulaba victorias a un ritmo que ninguna unidad de combate convencional podía igualar. Pero frente a los 9.000 aviones aliados que operaban sobre Alemania en esos últimos meses, ni 300 Me-202 operativos en su mejor momento podían invertir la marea. El margen de superioridad táctica era real. La escala del desequilibrio estratégico era mayor. Los aliados, mientras tanto, no esperaron pasivamente. El general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas en Europa, autorizó en octubre de 1944 patrullas específicas sobre los aeródromos donde operaba el Me-262. Los pilotos aprendieron dos vulnerabilidades concretas del nuevo avión. Primera, los motores de turbojet necesitaban varios segundos de arranque antes de responder con potencia completa. Segunda, durante el despegue y el aterrizaje, con motores al mínimo y el avión a 200 metros del suelo, era tan vulnerable como cualquier otro. El teniente coronel James Selman, del 357. Grupo de caza derribó el primer Me-262 confirmado sobre la pista de Lechfeld el 26 de agosto de 1944, atacando al aparato cuando tocaba tierra. Después vino la táctica sistemática: no interceptar en vuelo, donde era imposible alcanzarlo, sino en el momento de mayor fragilidad, en los segundos del despegue y el aterrizaje. De las 1.433 unidades producidas, que incluían el caza Schwalbe, el bombardero Sturmvogel, el caza nocturno Nachtjäger y una variante de reconocimiento, menos de 300 estuvieron operativas simultáneamente en cualquier momento. El combustible J-2 era escaso, los pilotos entrenados en turboreactores aún más escasos, las pistas, blanco permanente de la aviación aliada. Al final de la guerra, los equipos de inteligencia técnica aliados compitieron con urgencia real por los ejemplares capturados. Lo que encontraron en los hangares alemanes informó directamente el desarrollo del North American F-86, Sabre estadounidense y el MiG-15 soviético, los dos cazas que combatirían sobre Corea 5 años después. Las alas en flecha del Me-262 y los principios del Jumo 004 se convirtieron en los cimientos de la aviación militar de la posguerra. El Me-262 no ganó la guerra para Alemania, pero definió los términos técnicos de la siguiente. A las 11:34 horas del 2 de agosto de 1944, el sargento de radar de la estación Chain Home en Pevensey, en la costa de Sussex, registró un contacto inusual, velocidad estimada 740 km por hora, altitud 9.000 metros, rumbo hacia el interior de Inglaterra. En los 14 minutos siguientes, 3 Spitfire Mk-14, los cazas más rápidos en servicio activo de la RAF, fueron vectorizados hacia el contacto. Ninguno pudo acercarse a menos de 2 kilómetros del objetivo. El intruso viró sobre Southampton y regresó al continente sin haber sido interceptado. El Arado 234 era la materialización de una idea que la Luftwaffe había perseguido desde 1940. Un avión de reconocimiento que operara por encima de la velocidad de cualquier interceptor enemigo. El equipo de diseño de Walter Blume en Arado Flugzeugwerke, en Brandeburgo-Neuendorf, recibió la especificación original en abril de ese año y respondió con un diseño de una pureza aerodinámica notable para la época. El fuselaje era un tubo de sección casi circular, con una cabina acristalada en la nariz que daba al piloto visibilidad panorámica en todas las direcciones. 2 motores Junkers Jumo 004B colgaban bajo alas de perfil delgado. No había armamento defensivo de ningún tipo. La velocidad era la hoja única defensa y, dado el rendimiento del aparato, resultó ser suficiente. Los primeros prototipos usaban un sistema donde el tren de despegue se abandonaba sobre la pista, mientras el aterrizaje se realizaba sobre 3 patines retráctiles bajo el fuselaje. Esta solución eliminaba el peso del tren de aterrizaje convencional, pero creaba un problema operativo insalvable.
El avión quedaba inmovilizado tras aterrizar, incapaz de moverse por sus propios medios hasta la pista de despegue. Los prototipos del V5 al V8 adoptaron el tren retráctil triciclo estándar, con el que el AR-234 llegó finalmente a producción como modelo B. El Versuchsverband Op. Bunte, una unidad experimental bajo control directo del alto mando de la Luftwaffe, recibió los primeros AR-234B1 operativos en julio de 1944. Los vuelos de reconocimiento que siguieron cubrían los puertos del Canal de la Mancha, las instalaciones aliadas en Normandía y las líneas de comunicación en Francia. Las fotografías llegaban a los centros de inteligencia alemanes con una regularidad que ningún sistema de defensa aliado podía interrumpir. Los fotointérpretes del mando de inteligencia de la RAF sabían exactamente lo que eso significaba. Alemania podía seguir viendo con precisión todo lo que los aliados hacían en tierra y no había forma de impedirlo mientras ese avión existiera. La variante de bombardeo, el AR-234B2, añadía una dimensión nueva al problema. El sistema de bombardeo utilizaba una mira Lotfe 7K asistida por piloto automático. En la aproximación al objetivo, el piloto activaba el piloto automático, que mantenía rumbo y altitud de forma estable y se desplazaba físicamente hacia la mira situada en el morro acristalado del avión. Desde allí calculaba la solución de tiro, activaba la suelta y recuperaba el control manual antes de iniciar la maniobra de evasión. Era un procedimiento que exigía práctica y una serenidad considerable bajo fuego antiaéreo, pero que en manos de pilotos entrenados proporcionaba una precisión razonable para un avión que ningún interceptor enemigo podía alcanzar. El episodio más dramático del AR-234 en combate fue la campaña contra el puente de Remagen en marzo de 1945. El 7 de marzo la 9, división acorazada del ejército de los Estados Unidos capturó el puente Ludendorff sobre el Rin antes de que los ingenieros alemanes pudieran volarlo. Era una catástrofe para el mando alemán. El único cruce del Rin que permanecía intacto podía convertirse en una cabeza de puente que abriría el camino hacia el interior del Reich sin obstáculos naturales. Las unidades de AR-234B2 del 9 KG-76 ejecutaron misiones de bombardeo contra la estructura. La concentración antiaérea aliada en el área era la más densa de todo el frente occidental. Los AR-234 lo atravesaron repetidamente lanzando bombas de 500 kilogramos que dañaron la estructura pero no la destruyeron. El puente colapsó el 17 de marzo, 10 días después de su captura, por sus propias tensiones estructurales acumuladas. Las 210 unidades producidas fueron estudiadas con detalle por los equipos técnicos aliados que capturaron ejemplares en la base noruega de Stavanger y en aeródromos alemanes del norte. Sus principios de diseño, la aerodinámica limpia, la disposición de los motores bajo las alas, la cabina integrada en la nariz, influyeron en los programas de bombarderos a reacción de varios países durante la década siguiente. El 5 de noviembre de 1942, sobre el Cáucaso, un piloto de 20 años llamado Erich Hartmann derribó su primer avión soviético. Pilotaba un Bf-109. La táctica que usó ese día era la misma que usaría en las 352 victorias confirmadas siguientes, todas ellas en el mismo tipo básico de avión, convirtiéndolo en el piloto de caza con más derribos verificados de la historia militar. La táctica era simple en su descripción y extremadamente difícil en su ejecución. Aproximación desde el punto ciego trasero y superior del adversario, cierre hasta la distancia donde era imposible fallar, ráfaga de menos de 2 segundos y maniobra de escape antes de que el objetivo pudiera reaccionar. Hartmann decía que había que ver el blanco llenar completamente el visor antes de disparar. El Bf-109 fue diseñado por Willy Messerschmitt y su equipo en respuesta a la especificación técnica RLM-702 de 1934, que pedía un caza moderno para reemplazar el Heinkel G-51 biplano con el que operaba la Luftwaffe recién reconstituida. La filosofía de diseño era radical para los estándares de la aviación militar alemana de entonces: el mínimo peso posible y el máximo aprovechamiento de la potencia del motor. El fuselaje era de sección mínima,
apenas lo necesario para el piloto, el motor y el combustible. El ala era pequeña, lo que exigía flaps de alta eficiencia para mantener velocidades de aproximación manejables en tierra. El motor Jumo 210 de los prototipos fue sustituido por el Daimler-Benz DB601 en la versión E, que entró en combate con la Legión Cóndor en España en 1938 y luego en la campaña de Polonia en septiembre de 1930. La batalla de Inglaterra en el verano de 1940 mostró simultáneamente las virtudes y los límites del avión. La inyección directa de combustible del DB601 proporcionaba una ventaja táctica concreta. En maniobras de picado negativo, cuando el avión empuja el morro hacia abajo con fuerza, el motor del BFF-109 seguía funcionando sin interrupción, mientras los Spitfire y Hurricane británicos con carburador convencional perdían potencia durante unos segundos críticos. El piloto alemán podía escapar con un simple empuje del morro hacia adelante que los ingleses no podían seguir de inmediato. Pero el radio de acción del BF-109E era de apenas 660 kilómetros, insuficiente para proporcionar escolta prolongada sobre el sur de Inglaterra. Los pilotos llegaban a la costa inglesa con tiempo limitado antes de tener que regresar por combustible y eran conscientes en todo momento del contador que corría en su contra. El BF-109F, introducido en 1941, fue la versión que muchos pilotos veteranos consideraron la más equilibrada de toda la serie. Con una reforma aerodinámica profunda y el DB601E mejorado, el Friedrich alcanzaba 623 km por hora y combinaba velocidad, agilidad y potencia de fuego en una proporción que esos pilotos describían de forma consistente como perfecta. La versión G, el Gustav, fue la más producida, con más de 24.000 unidades construidas. Para compensar las mejoras de los adversarios, incorporó el inyector GM1 de óxido nitroso para mantener rendimiento a altitudes superiores a 8,000 metros y la inyección Mendeblobu 50 de mezcla agua-metanol para obtener potencia extra en los segundos críticos del combate. Cada mejora añadía peso y complejidad, y el Gustav heredó y amplificó el problema original del diseño que más vidas costó a la Luftwaffe a partir de 1943. El tren de aterrizaje del BF-109 tenía una vía de apenas 2,05 metros, la distancia entre las dos ruedas en el suelo, con un ángulo de escora pronunciado que hacía el avión inestable durante el despegue y el aterrizaje. Desde 1943, las escuadrillas de caza alemanas se llenaron de pilotos jóvenes con programas de entrenamiento recortados drásticamente para compensar las pérdidas del frente. Los instructores de los Hochschulen, las escuelas de caza, documentaban con creciente alarma los accidentes de despegue y aterrizaje que inutilizaban aviones y pilotos que nunca llegaban a ver al adversario. El Bf-109 sirvió en todos los teatros de operaciones alemanes, desde los fiordos de Noruega hasta el desierto de Libia, y combatió hasta el último día de la guerra con pilotos que lo conocían desde España en 1937 y con pilotos que nunca habían volado otra cosa. En octubre de 1943, el teniente Don Gentil del 336 Escuadrón de Caza de la USAAF, uno de los ases más condecorados del frente europeo, escribió una evaluación directa del FW-190 para el manual táctico de la octava Fuerza Aérea. La frase central era esta: cuando un FW-190 decide atacar y tiene la posición, no hay maniobra que lo detenga. Hay que evitar la posición desde el principio. La primera aparición del FW-190 sobre el frente occidental en septiembre de 1941 produjo un efecto que pocas innovaciones tecnológicas logran en guerra: sorpresa estratégica completa. La RAF, con el Spitfire MK Posento como avión de línea principal, no tenía en ese momento nada que pudiera igualar al nuevo caza alemán en velocidad horizontal, velocidad de picado, velocidad de alabeo ni en potencia de fuego. Los comandantes de caza británicos remitieron informes urgentes al Ministerio del Aire. La respuesta fue que la RAF no podría igualar al FW-190 hasta que el Spitfire Mechanique con el motor Merlin 61 estuviera disponible en cantidad, y eso tardaría casi un año. Kurt Tank, el jefe de diseño de Focke-Wulf,
había tomado una decisión que le diferenciaba de todos los demás diseñadores de cazas alemanes. Eligió el motor radial BMW 801 cuando la tendencia general prefería los motores en línea. La elección era deliberada y defendida con argumentos concretos. Los radiales eran más resistentes a los impactos de combate porque sus cilindros, distribuidos en círculo alrededor del cigüeñal, podían perder algunos y seguir funcionando. Eran más simples de mantener en campo porque no necesitaban el sistema de refrigeración líquida que hacía al BF-109 vulnerable a daños menores. La gestión del motor era la gran innovación ergonómica del FW-190. Un dispositivo electromecánico llamado Comando Geret ajustaba automáticamente la mezcla de combustible, la presión del turbocompresor y el paso de las palas de la hélice en función de la posición del acelerador. El piloto movía la palanca de gas y el sistema hacía el resto. En un combate donde los pilotos del BF-109 debían gestionar varios parámetros técnicos simultáneamente bajo presión extrema, los del FW-190 podían concentrarse exclusivamente en la táctica de vuelo. Tank había diseñado una relación entre piloto y máquina que la ergonomía aeronáutica de posguerra tardaría años en igualar de forma sistemática. El armamento era el otro diferenciador principal. La variante A8, la más producida de la serie con más de 6.500 unidades construidas, montaba 4 cañones MG-151-20 de 20 milímetros, 2 ametralladoras de 7,92 milímetros en el morro y 2 cañones adicionales de 20 milímetros bajo las alas exteriores, 6 bocas de fuego en total. Los análisis de la Jagdwaffe determinaron que 3 segundos de fuego centrado con el armamento completo de la A8 bastaban para destruir un B-17 Flying Fortress con alta probabilidad. El FW-190 se convirtió en el principal instrumento de la defensa del Reich contra los bombardeos de la USAF, con los pilotos de las Sturmgruppen obligados por orden táctica a cerrar hasta menos de 200 metros antes de disparar. La variante de 9, el Dora 9, introducida en agosto de 1944, fue la respuesta técnica al Spitfire y al P-51 Mustang. Tank reemplazó el BMW 801 por el Junkers Jumo 213A, un motor de 12 cilindros en bube refrigerado por líquido. El Dora alcanzaba 686 km por hora a 6.600 metros. Los pilotos alemanes que lo volaron lo describieron de forma consistente como el mejor caza de hélice alemán de toda la guerra. Adolf Galland, después de volar un Dora 9 en enero de 1945, declaró que por fin tenían algo con que combatir de igual a igual frente a los adversarios aliados. El problema era el de siempre en esos últimos meses. No había suficientes Dora 9, no había suficiente combustible, no había suficientes pilotos entrenados para explotarlo. Se produjeron aproximadamente 20 FW-190 en todas sus variantes entre 1940 y 1945. El FW-190 fue el único caza alemán de toda la guerra que mantuvo la capacidad de sorprender a los aliados desde su aparición en 1941 hasta su último día de combate. El capitán Helmut Wells, oficial de infantería del 4º Regimiento Alemán en Stalingrado, describió en sus memorias de 1959 lo que llamó la guerra dentro de la guerra. Cada edificio era una posición, cada escalera un campo de batalla, cada sótano una fortaleza que debía ser tomada cuarto por cuarto, con granadas y pistolas. La artillería convencional era inútil porque los edificios absorbían los impactos directos con una inercia que los proyectiles de 75 milímetros apenas perturbaban. Lo que se necesitaba, escribió Wells, era algo que convirtiera un edificio en polvo de un solo golpe. El Sturm Tiger fue exactamente eso. Desarrollado a partir de las lecciones de Stalingrado y de los combates urbanos en Sicilia en 1943, el Sturmorserwagen 606 Pinas 4 respondía a una pregunta concreta que el combate callejero había planteado sin respuesta. ¿Cómo destruir posiciones enemigas fuertemente atrincheradas en estructuras de mampostería, sin exponer a la infantería al fuego de francotiradores y sin depender de artillería de campaña que requería posiciones fijas y tiempos de respuesta lentos?
La empresa Alket desarrolló el vehículo a lo largo de 1943 sobre el chasis modificado del Tiger Prima. El motor fue trasladado al centro del vehículo para crear espacio para el sistema de carga del arma principal. Esa arma era el RW-61 de 380 mm, una adaptación de los lanzadores antisubmarinos de la Kriegsmarine que la Armada había desarrollado para lanzar cargas de profundidad contra submarinos. El proyectil cohete pesaba 330 kilogramos, de los cuales 125 eran explosivo de alta potencia. Un impacto directo sobre un edificio de 4 plantas de mampostería equivalía, según las pruebas realizadas en Hillersleben en junio de 1943, a la detonación simultánea de 300 bombas de mano. La onda de presión derrumbaba estructuras adyacentes que no habían recibido el impacto directo. El cráter en terreno abierto medía entre 4 y 5 metros de profundidad y 10 de diámetro. Manipular un proyectil de 330 kilogramos dentro de un vehículo blindado era un problema de ingeniería que el diseño del Sturm Tiger resolvió de forma elegante. Una grúa de 5 toneladas montada en la cubierta trasera, accionada hidráulicamente desde el interior, transfería los proyectiles desde vehículos de suministro externos hasta la recámara sin exponer a la tripulación al fuego exterior. Dentro del vehículo, un carro de carga sobre raíles trasladaba el proyectil desde los estantes de almacenamiento hasta la recámara. El proceso completo de carga tardaba aproximadamente 10 minutos, lo que fijaba la cadencia de fuego máxima en unos 6 disparos por hora en condiciones ideales. No era un arma de supresión continua. Era un demoledor de alta precisión con recarga lenta y efecto definitivo. La superestructura tenía blindaje frontal de 150 milímetros. El peso total alcanzaba 65 toneladas. El campo de tiro del RW-61 era estrecho, de 0 a 85 grados de elevación y 10 grados a cada lado de la línea central del vehículo, y para objetivos fuera de ese arco era necesario mover el Sturm Tiger entero. El primer despliegue operativo fue durante el aplastamiento del levantamiento de Varsovia en agosto y septiembre de 1944. El Armia Krajowa polaco había convertido Varsovia en una red de posiciones defensivas con túneles bajo las alcantarillas, francotiradores en campanarios y nidos de ametralladora en cada cruce. Los Sturm Tiger de la primera Sturmhorser Company fueron empleados para demoler sistemáticamente los bloques de edificios con mayor densidad de resistencia. El efecto táctico era definitivo. No había posición que resistiera un impacto directo del RW-61. El coste para la población civil polaca atrapada en los edificios circundantes fue catastrófico. Los informes del Obergruppenführer SS Erich von dem Bach-Zelewski, que comandó la operación, citaban al Sturm Tiger como el arma más eficaz para neutralizar los puntos de resistencia urbana más sólidos. Solo 18 Sturm Tiger llegaron a producirse, construidos en la planta de Alket, en Berlín-Spandau, a partir de chasis de Tiger Primor recuperados de combate y reparados. La cifra exigua refleja tanto los límites de la industria alemana en 1944 como el reconocimiento de que era un arma especializada para un tipo de combate que Alemania paraba no necesitar. En octubre de 1941, en algún punto entre Briansk y Orel, una columna del cuarto grupo Panzer alemán encontró una concentración de T-34 soviéticos que no retrocedía. Los Panzer III abrieron fuego a 600 metros. Los proyectiles rebotaban en el blindaje inclinado del T-34. El cañón de 50 milímetros del Panzer III, perfectamente eficaz contra los blindados soviéticos de años anteriores, carecía de poder de penetración frente a la geometría que los ingenieros de Kharkov habían incorporado al T-34. El blindaje inclinado no era simplemente más grueso. La inclinación hacía que los proyectiles tendieran a desviarse en lugar de penetrar, multiplicando la protección real más allá de lo que el grosor nominal indicaba. El general Heinz Guderian recorrió ese frente en noviembre de 1941 y describió la experiencia en su informe al OKH en términos sin ambigüedad. Los rusos tienen un tanque que no podemos igualar con los medios actuales. La comisión especial de tanques que el OKH envió al frente ese mismo mes llegó con ingenieros de MAN
Daimler-Benz y Henschel, con la instrucción explícita de analizar el T-34 y recomendar cómo copiarlo o superarlo. El equipo de Daimler-Benz propuso una copia funcional del T-34 con mejoras específicas en óptica y comunicaciones, motor diésel y suspensión adaptada. Era rápido de implementar. Hitler, que supervisaba personalmente los desarrollos de blindados con una microgestión que desesperaba a los generales, prefirió la propuesta de Mann. No una copia mejorada, sino un vehículo que incorporara las lecciones del T-34 y luego las superara en potencia de fuego y protección. El resultado fue el Panzerkampfwagen Symbepanther. Incorporó el blindaje inclinado a 55 grados en el frente del casco y de la torreta, superando la protección del T-34. Lo superó en potencia de fuego con el cañón Kova 42 de 75 mm plus 70 y lo excedió en óptica con la mira binocular TCF-12A, que permitía identificar y batir objetivos a distancias donde el T-34 todavía disparaba por estimación visual del comandante. La producción comenzó en noviembre de 1942 en la planta de Mann en Nuremberg. El bautismo de fuego en Kursk, en la Operación Ciudadela del 5 de julio de 1943, fue una catástrofe técnica. De los 200 Panther del 48, cuerpo Panzer desplegados en el sector sur, aproximadamente la mitad experimentaron averías mecánicas graves en las primeras 48 horas. El motor Maybach HL230 sobrecalentaba. La transmisión ZF-AK7200, diseñada para transmitir 700 caballos de vapor a través de un tren de rodaje que ahora pesaba 44 toneladas, fallaba bajo el estrés acumulado de los traslados nocturnos hacia las posiciones de salida. Los incendios en el compartimento motor, causados por conexiones de combustible defectuosas en los primeros lotes de producción, inutilizaron decenas de vehículos sin que dispararan un solo proyectil. Lo que siguió fue notable por la rapidez. Los ingenieros de campo identificaron las conexiones de combustible defectuosas en la primera semana de combate. Speer despachó equipos técnicos directamente al frente. Las modificaciones se incorporaron a la línea de producción. Para el otoño de 1943, el Panther Ausf A era significativamente más fiable que el Ausf D, que había combatido en Kursk, y el Ausf G, introducido en marzo de 1944, era la versión mecánicamente más robusta de toda la serie. Los cerca de 6.000 Panther producidos en total combatieron en todos los frentes europeos, desde las estepas de Ucrania hasta Normandía y las Ardenas. El Sherman M4, caballo de batalla del ejército de los Estados Unidos y sus aliados, no podía penetrar el blindaje frontal del Panther a distancias de combate normales con el cañón de 75 mm estándar. El cañón de 76 mm introducido en la variante M4A3-76 podía lograrlo a menos de 400 metros, una distancia a la que los tripulantes del Sherman raramente sobrevivían el tiempo suficiente para disparar. El general Omar Bradley reconoció en sus memorias que esa asimetría era compensada por la superioridad numérica aliada, pero no resuelta. El primer día de la ofensiva de las Ardenas, el 16 de diciembre de 1944, en el sector norte del ataque, 3 tanques Sherman del 743. Batallón blindado estadounidense fueron destruidos en menos de 40 segundos. Ninguna de sus tripulaciones llegó a identificar al agresor. El Jagd Panther, que abrió fuego desde el borde del bosque a 1,000 metros, había disparado 3 veces con intervalos de 11 segundos entre cada detonación. Los análisis posteriores de los blindados destruidos revelaron perforaciones de 94 milímetros de diámetro, atravesando 76 milímetros de blindaje inclinado. El primer informe de inteligencia aliada que documentó los daños utilizó la palabra incontestable. El Jagd Panther fue la culminación de una filosofía que la Wehrmacht tardó años en articular con coherencia. No un tanque de propósito general capaz de múltiples funciones, sino un instrumento de destrucción de blindados puro, optimizado para una sola función, construido sobre el mejor chasis disponible. La decisión de montar el PK-43 de 88 mm Evilo 71 sobre el casco del Panther fue adoptada formalmente en octubre de 1942, cuando el Heereswaffenamt aceptó la propuesta de Daimler-Benz.
El diseño eliminaba la torreta giratoria del tanque convencional para instalar una cabina de combate fija de perfil bajo, con el cañón asomando por una embronadura con 9 grados de recorrido lateral y 15 de elevación. Para apuntar fuera de ese arco estrecho, era necesario mover el vehículo entero, lo que exigía del conductor y el comandante una coordinación de la que dependían vidas. La compensación era total en potencia de fuego. El PaK-43 que armaba al Jagd Panther no era el cañón de 88 milímetros que había demolido tanques británicos en Tobruk, ni el del Tiger Prime. Era una evolución sustancialmente más larga, con un tubo de 6,3 metros que generaba una velocidad del proyectil de 1000 metros por segundo para la munición perforante PZGR 39 Kruna 43. A esa velocidad, a 1000 metros de distancia, perforaba 190 milímetros de blindaje homogéneo. A 2000 metros, donde muchos blindados adversarios ni siquiera habían localizado todavía de dónde venía el fuego, atravesaba 159 milímetros. El IS-2 soviético, con sus 120 milímetros de blindaje frontal, podía ser destruido desde distancias a las que su propio armamento no podía responder eficazmente. La producción comenzó en enero de 1944 en la planta de Miag en Brunswick. Los bombardeos aliados interrumpieron repetidamente el ritmo de fabricación. A pesar de ello, se completaron 415 Jagd Panther entre enero de 1944 y el fin de la guerra. En el frente oriental, los registros de destrucción documentados por unidades como el Schwere Panzerjäger Regiment 656 han sido verificados contra los registros soviéticos de pérdidas. El teniente Alexander Kurov, comandante de un IS-2 del 7º Cuerpo de Tanques de la Guardia, dejó en los archivos soviéticos un testimonio que describía vehículos alemanes de silueta baja que abrían fuego desde más de 2 kilómetros antes de que pudiera determinar su posición exacta. El Jagd Panther era exactamente el arma que Alemania necesitaba en 1943 para compensar su creciente inferioridad numérica. Llegó en 1944, cuando esa inferioridad ya era de una escala difícil de compensar con calidad táctica, por muy excepcional que fuera. En la primavera de 1944, la aviación aliada había convertido cualquier movimiento de columnas alemanas a plena luz del día en una operación de alto riesgo. El Hawker Typhoon de la RAF y el P-47 Thunderbolt de la USAF atacaban a baja altitud con cohetes y cañones automáticos que podían destruir desde un semioruga hasta un Panther en una sola pasada. El Ilyushin Il-2 soviético hacía lo mismo en el frente del este con una sistematicidad que los mandos de las divisiones Panzer describieron más tarde como el factor que más condicionó el ritmo de sus operaciones en 1944 y 1945. Los sistemas antiaéreos alemanes existentes no resolvían el problema. Los Flak de 8 milímetros en emplazamiento fijo eran letales para bombarderos de alta altitud, pero tardaban horas en desplazarse. El Flakpanzer IV Wirbelwind y el Ostwind ofrecían movilidad aceptable, pero sus artilleros combatían expuestos, torretas abiertas, bajo el mismo fuego que pretendían contrarrestar. El Flakpanzer Coelian fue la respuesta más ambiciosa a ese requerimiento. Diseñado en 1944 sobre el chasis del Panther, deliberadamente elegido para garantizar que pudiera seguir el ritmo de las unidades blindadas más rápidas. Montaba una torreta completamente cerrada, con 30 milímetros de blindaje que protegía a la tripulación contra el principal fallo fatal de sus predecesores. Dentro de la torreta, 2 cañones automáticos, Flak 103-38 de 37 milímetros en montaje gemelo, podían disparar 500 proyectiles por minuto en cadencia combinada, con un techo efectivo de 800 metros contra aviones a velocidades inferiores a 600 km por hora. La dirección de tiro incorporaba un calculador analógico para estimar el punto de intercepción del proyectil, basándose en la velocidad y dirección aparente del objetivo. Disparar a un avión en movimiento no equivale a apuntar directamente al avión. Hay que calcular dónde estará el avión cuando el proyectil llegue a esa altitud. El Coelian añadía además un telémetro estereoscópico para medir la distancia con mayor precisión que los sistemas de estimación visual estándar, capacidades ausentes en el Wirbelwind y el Ostwind.
Se construyeron 2 prototipos en el verano y otoño de 1944. Las pruebas revelaron un sistema prometedor con problemas técnicos resolubles. La sincronización de cadencia de fuego entre los 2 cañones y el sistema de alimentación de munición tendían a fallar bajo temperatura elevada. Los ingenieros estimaron que las correcciones requerirían semanas de desarrollo adicional, no meses. El alto mando optó por posponer la producción hasta resolver esos problemas, continuando mientras tanto con el Ostwind como solución provisional. Para cuando los problemas del Coelian habrían podido resolverse, los bombardeos aliados sobre la industria alemana habían reducido la capacidad productiva a niveles que hacían imposible añadir otro vehículo complejo a la línea de fabricación. En la batalla de las Ardenas de diciembre de 1944, los ataques aéreos aliados a baja altitud sobre las columnas de las SS destruyeron más vehículos que el fuego terrestre. El Ostwind no lo evitó. El Coelian tampoco estaba allí para intentarlo. El 9 de agosto de 1944, en Normandía, el teniente Philip Michard, comandante de un Sherman Firefly del Regiment Blindé Canadien de Montreal, registró en su diario la descripción más precisa y más perturbadora del Tiger II en combate. 3 Firefly contra uno de ellos. Primer disparo a 400 metros. Rebotó. Segundo disparo más cerca. Rebotó. El tercero fue a 200 metros con ángulo oblicuo en la placa lateral trasera. Eso sí penetró, pero ya habíamos perdido 2 de los 3 tanques. No fue una batalla. Fue una ejecución en orden inverso. El Tiger II, el Königstiger, el rey de los tigres, nació de una decisión de enero de 1943. Hitler, perturbado por los primeros encuentros con el IS-1 soviético y consciente de que el IS-2 de 122 milímetros estaba en desarrollo, ordenó al Heereswaffenamt comenzar el diseño de un sucesor del Tiger IME que superara todo lo que los soviéticos pudieran desplegar en 1944. Las empresas Henschel y Porsche presentaron propuestas. La de Henschel, más convencional y mecánicamente más fiable, fue seleccionada. El blindaje del Tiger II era la razón de su existencia. El frontal de la superestructura alcanzaba 150 milímetros inclinados a 50 grados, equivalentes en protección balística real a más de 230 milímetros de acero vertical. Los laterales del casco tenían 80 milímetros. Ningún cañón de tanque aliado en servicio en 1944 podía penetrar ese frontal a distancias de combate normales. Los registros de combate documentan casos en que Tiger II recibieron docenas de impactos en el frontal sin ser penetrados, destruyendo vehículos enemigos a distancias donde sus blancos no podían contestar eficazmente. El problema era el motor. El Maybach HL230 de 700 caballos de vapor, diseñado para el Panther de 44 toneladas, debía ahora mover 69,4 toneladas de acero. La potencia específica resultante era de 10,1 caballos por tonelada, el límite inferior de lo técnicamente aceptable para un vehículo de combate. La velocidad máxima en carretera era de 41,5 km por hora, pero en condiciones reales de campaña raramente se superaban los 30 km por hora de forma sostenida. El consumo de combustible era el otro factor limitante. En carretera, el Tiger II consumía entre 550 y 700 litros por cada 100 kilómetros. En campo el consumo podía triplicarse. Con la aviación aliada atacando sistemáticamente las instalaciones de refinado y los depósitos de combustible alemanes desde el verano de 1944, muchas unidades equipadas con Tiger IIs recibían asignaciones que cubrían menos de la mitad de sus necesidades operativas. Las Ardenas mostraron el extremo más claro de esa limitación. El Kampfgruppe Peiper de la Primero Aerodivisión SS Panzer avanzó con Tiger Sud y Panzer hasta quedarse sin combustible en la región belga de la Gleize y abandonó sus vehículos intactos porque no había forma de moverlos. El Tiger Sund era una fortaleza en tierra, pero las fortalezas necesitan líneas de suministro. Se produjeron 489 Tiger Sund entre enero de 1944 y el fin de la guerra. En el frente occidental, fue el vehículo que más temieron los comandantes de blindados aliados, no por su número, sino porque cada encuentro producía pérdidas desproporcionadas hasta que aprendieron a flanquearlo.
aislarlo y esperar a que los problemas mecánicos o la falta de combustible hicieran el trabajo que los proyectiles no podían hacer de frente. El 13 de mayo de 1940, en las afueras de Dinant, el general Erwin Rommel observaba desde su SICOZ-251-3 de mando cómo las primeras unidades de la 7 División Panzer cruzaban el río Mosa bajo fuego. Lo que hacía posible la coordinación que Rommel supervisaba en ese momento era el sistema de comunicaciones integrado en ese vehículo. 3 radios distintas operando simultáneamente. La FUG 8 de 30 vatios para comunicaciones con el cuartel general de división. La FUG 7 de 20 vatios para contacto directo con la aviación de apoyo cercano. La FUG 5 para comunicaciones tácticas locales con los vehículos del propio sector. La Blitzkrieg no fue solo una idea táctica sobre la velocidad y la concentración. Fue, en buena medida, un problema de ingeniería de comunicaciones que el SDKFZ-251 resolvió. El Sonderkraftfahrzeug 251 fue desarrollado por Hanomag desde 1938 como vehículo de transporte estándar de las divisiones de Panzergrenadier, la infantería mecanizada que debía operar en coordinación íntima con los blindados. El diseño adoptó la configuración semioruga, dirección mediante ruedas delanteras convencionales para la maniobrabilidad en carretera, tracción y soporte de peso principales mediante el tren de orugas trasero. Esta combinación permitía cruzar terrenos que inutilizaban a los camiones convencionales sin llegar al peso y la complejidad mecánica de un vehículo completamente de orugas. La versión básica, el SDKFZ-251-1, transportaba 9 soldados de infantería más tripulación en un compartimento trasero semiabierto con blindaje de 14,5. Ese blindaje no era suficiente contra fuego de armas de infantería a distancias cortas, pero protegía eficazmente contra fragmentos de artillería y metralla que en la mayoría de los combates representaban el mayor peligro para la infantería en movimiento. Lo que convirtió al SDKFZ-251 en uno de los vehículos más influyentes de la guerra fue la proliferación de variantes especializadas desarrolladas sobre la misma plataforma. El 251-9, conocido como Stummel, integraba un obús corto de 75 mm para apoyo de fuego directo a la infantería que desembarcaba. El 251-16 portaba 2 lanzallamas para desalojar posiciones atrincheradas en vegetación densa o estructuras. El 251-17 montaba el cañón antiaéreo de 20 mm Flak 38 en plataforma giratoria. El 251-20, desarrollado en 1944 como parte del sistema de combate nocturno Sperber, portaba un proyector infrarrojo de 600 mm que iluminaba el campo de batalla con luz invisible al ojo humano, pero detectable por los visores FG-1250 instalados en Panzer modificados. En las pruebas de campo durante el otoño de 1944, el sistema permitió a esos Panzer detectar blancos a 200 metros en oscuridad completa. Era el primer sistema de combate nocturno integrado de la historia militar. Heinz Guderian, que había diseñado intelectualmente la Blitzkrieg como doctrina, coordinó las operaciones de los Panzergruppen desde vehículos del tipo 251-3 durante la caída de Francia en 1940. La velocidad con que las decisiones se transmitían y ejecutaban era inseparable de la velocidad con que el 251-3 permitía comunicarlas. La producción total alcanzó las 252 unidades en todas las variantes entre 1939 y 1945, lo que lo convirtió en el semioruga más producido de la guerra. Los ejércitos aliados capturaron SDKF-251 en cantidad durante la retirada alemana de 1944 y 1900. Sus ingenieros llegaron a conclusiones que informaron directamente el desarrollo del M113 estadounidense y del BTR-50 soviético en la posguerra. En abril de 1945, los soldados del Tercer Ejército de los Estados Unidos entraron en la planta de Goza en Friedrichsroda y encontraron algo que ninguno sabía cómo clasificar. No era un avión convencional. Era un ala, una sola superficie de madera y acero sin fuselaje ni cola, con 2 motores enterrados en su interior y una cabina de piloto integrada en la curvatura central.
Los ingenieros del equipo de inteligencia técnica, que lo analizaron durante los días siguientes, enviaron a Washington un telegrama de valoración con una sola palabra: extraordinario. El Orten Jo-229 nació de la obsesión de 3 décadas de Reimar Orten con el ala volante pura. Desde los años 30, Reimar y su hermano Walter construyeron planeadores del O-1 al O-60 que demostraban una idea central: eliminar el fuselaje, y la cola eliminaba toda la resistencia aerodinámica parasitaria de esos elementos, mejorando la eficiencia de forma radical. Un avión convencional arrastra consigo la resistencia del fuselaje, del empenaje, de las uniones entre superficies. Un ala volante pura no tiene nada de eso. La burocracia de la Luftwaffe escuchó a los Horten con escepticismo continuado durante años, hasta que la urgencia de 1944 cambió las reglas. Göring emitió la especificación conocida como los 3 Camille 1000, un avión capaz de transportar 1000 kilogramos de bombas a 1000 kilómetros por hora, con un radio de acción de 1000 kilómetros. Ningún diseño convencional podía cumplirla. El de los Horten sí. Sobre el papel, el Jo-229 UNTA-1, primer prototipo planeador sin motor, voló en marzo de 1944 y demostró características manejables para una configuración tan radical. El Jo-229 UNTA-2, equipado con 2 motores Junkers Jumo 004B, realizó su primer vuelo en diciembre de 1944. El piloto de pruebas Erwin Ziller reportó velocidades cercanas a los 800 km por hora y un comportamiento general que superaba sus expectativas. En febrero de 1945, Ziller murió cuando uno de los motores falló durante una prueba y el avión se estrelló cerca de Oranienburg. Era el piloto más cualificado del programa. No había ni tiempo ni persona para reemplazarlo. Lo que ni Ziller ni los Horten documentaron explícitamente en términos de diseño furtivo era que la estructura del ala incorporaba propiedades que dificultaban la detección radar. El núcleo estructural mezclaba carbón pulverizado con adhesivo, un compuesto que absorbía parcialmente las ondas radar centimétricas. La silueta plana del ala presentaba una sección transversal intrínsecamente reducida, y los motores enterrados en el interior, sin góndolas externas, no generaban las reflexiones que delataban a los aviones convencionales. Las pruebas realizadas por Northrop Grumman en 2008 con una réplica confirmaron que el OT-229 habría reducido significativamente su detección en los sistemas radar aliados de la época, especialmente a baja altitud. En 1944, los ingenieros alemanes no disponían de una ciencia formal del sigilo radar, pero habían llegado a conclusiones similares desde un ángulo completamente diferente. Göring ordenó producción en serie bajo el nombre Goza-Go 229 con 40 unidades de preproducción previstas. Nada se materializó. El Bunde 3, casi terminado en Friedrichroda, fue el único superviviente trasladado a Estados Unidos. Hoy se encuentra en el Udvar-Hazy Center del Smithsonian Institution en proceso de restauración. Es el único ejemplo físico de una filosofía de diseño que el mundo tardaría 40 años en redescubrir formalmente. Los principios del ala volante con firma radar reducida que los ingenieros del B-2 Spirit investigaron décadas después eran los mismos que Reimar Orten había implementado parcialmente en un hangar de la Alemania en guerra. 69 días. Ese es el tiempo que transcurrió entre la aprobación oficial del programa Sciencio 62 en septiembre de 1944 y el primer vuelo del prototipo el 6 de diciembre de ese año. Ningún avión de combate a reacción ha pasado de la especificación al vuelo en un tiempo comparable, antes ni después. El Ministerio de Aviación del Reich había emitido en septiembre de 1944 una especificación que habría parecido imposible 2 años antes. Un caza a reacción construido principalmente con madera y aluminio en hoja, pilotable por jóvenes con mínimo entrenamiento y producible en números masivos. Ernst Heinkel respondió en 4 días con un diseño de fuselaje casi circular, con el motor BMW 003 montado en góndola dorsal sobre el fuselaje, una configuración inusual que evitaba la complejidad de integrar el motor en el interior y reducía el riesgo de incendio ante un fallo del mismo.
Las alas de construcción en madera, para conservar el aluminio estratégico que escaseaba, tenían flecha moderada. El armamento estándar era de 2 cañones MG-151-20 de 20 milímetros en el morro. Velocidad máxima, 840 km por hora a 6.000 metros, superior al M262 a esa altitud. Tasa de ascenso, 23,5 metros por segundo, comparable con los mejores cazas de la posguerra inmediata. Los problemas eran graves y algunos directamente letales. El pegamento utilizado en las alas de madera resultó inestable bajo temperatura y humedad extremas. En los primeros meses de operación, varios casos de desprendimiento del borde de ataque del ala en vuelo a alta velocidad causaron accidentes mortales antes de que modificaciones estructurales de emergencia resolvieran el problema en las unidades de producción posteriores. El BMW 003 respondía con lentitud a los cambios de aceleración por debajo de 300 km por hora, una condición crítica durante la aproximación para el aterrizaje. Varios pilotos murieron cuando, en la maniobra de Go Around, cuando se decide abortar un aterrizaje y volver a subir. Aumentaron la potencia demasiado bruscamente y el avión respondió con un balanceo violento y un recuperable a baja altitud. El programa Volksjäger, el caza del pueblo, preveía que el E-162 sería pilotado por jóvenes de las juventudes hitlerianas con unas pocas horas de instrucción sobre planeadores. Los pilotos e instructores de la Luftwaffe rechazaron la idea con la firmeza de quienes sabían que el G-162 requería destreza real para operarse con seguridad. Se fabricaron 320 unidades para cuando terminó la guerra, con 800 más en producción en distintas plantas. La unidad operativa principal, el IEJG-1, comenzó a equiparse con el aparato en febrero de 1945 y ejecutó un número limitado de misiones de combate antes del colapso del frente. Los equipos de inteligencia de la RAF que capturaron G-162 intactos en los aeródromos del norte de Alemania en mayo de 1945 remitieron sus análisis con urgencia. El avión tenía problemas reales, pero también tenía soluciones evidentes. Con 6 meses más de desarrollo, podría haber sido una amenaza de naturaleza distinta. El 8 de septiembre de 1944, a las 18:43 horas, un estruendo sin previo aviso sacudió el barrio de Chiswick en Londres. No hubo alarma, no hubo sonido de motor acercándose. El edificio simplemente explotó, matando a 3 personas e hiriendo a 17. Fue el primer impacto operacional de un B-2, el primer misil balístico utilizado como arma de guerra en la historia. Llegaba a 5.580 km por hora en el momento del impacto, muy por encima de la velocidad del sonido. La explosión llegaba antes que cualquier sonido de que algo hubiera sido disparado. El A4, designación técnica del Boom B-2, era el resultado de años de trabajo de Wernher von Braun y su equipo en el Centro de Investigación de Peenemünde, en la isla de Usedom, donde los experimentos de cohetes con propergol líquido habían comenzado en 1937 bajo la supervisión del general Walter Dornberger. El vehículo medía 14 metros y pesaba 12,5 toneladas en el lanzamiento, de las que 8,8 eran propergol, 3,9 toneladas de oxígeno líquido y 3,96 alcohol etílico al 75%. El motor quemaba esa combinación en 65 segundos, acelerando el misil desde cero hasta la velocidad de corte a 88 kilómetros de altitud. La cabeza de guerra llevaba 910 kilogramos de explosivo amatol. El error circular probable era de 2 a 3 kilómetros. No era un arma de precisión quirúrgica, pero contra un objetivo del tamaño de Londres o Amberes, la imprecisión era secundaria al efecto de una amenaza que nadie podía interceptar ni predecir. La producción en los túneles de Nordhausen, el Mittelwerk excavado en la montaña para protegerlo del bombardeo aliado, costó al menos 12 vidas entre los prisioneros del campo de concentración de Dora que realizaban el trabajo forzado. Murieron más personas fabricando el VB-2 que en los bombardeos del V-2 sobre objetivos aliados. Albert Speer cuestionó reiteradamente la rentabilidad del programa. El Pund-2 consumió más recursos que cualquier otro proyecto de armamento alemán de la guerra,
incluido el programa nuclear. Entre septiembre de 1944 y finales de marzo de 1945 se lanzaron 3.172.2 operacionales. Aproximadamente 1.054 impactaron en el área de Londres, causando unos 2.700 muertos y más de 6,0 heridos graves. Otros 1.600 cayeron sobre Amberes. El efecto sobre la moral civil fue real, pero no decisivo en ningún sentido estratégico. Lo que el Boom B-2 inició trasciende cualquier medición en términos de la guerra de 1944 a 1945. Von Braun y docenas de sus ingenieros fueron trasladados a Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Los soviéticos capturaron Peenemünde y el Mittelwerk, trasladaron ingenieros clave a la URSS y utilizaron el A4 como base del cohete R-1, punto de origen de la línea que llegaría al R-7, el misil que lanzó el Sputnik en 1957. Los cohetes Redstone, Júpiter y Saturno V americanos son también descendientes directos de la línea técnica que Von Braun y Dornberger desarrollaron en una isla del Báltico entre 1937 y 1944. Y en julio de 1969, un cohete derivado de esos principios llevó a los primeros seres humanos a la Luna. Antes de que existiera el LVTP-7 americano, antes del BTR-50 soviético, antes de que los ejércitos modernos normalizaran el vehículo anfibio de combate como elemento estándar de sus órdenes de batalla, la Wehrmacht desarrolló el Landwasserschlepper, construido por Rheinmetall Borsig desde 1935. Fue el primer vehículo acorazado anfibio pesado de tracción propia operativo en cualquier ejército del mundo. El nombre describe la función sin rodeos, tractor anfibio de tierra y agua. Era un vehículo de orugas con casco en forma de pontón que le proporcionaba flotabilidad inherente, propulsado en el agua por una hélice trasera accionada por el mismo motor de tierra. La transición entre locomoción terrestre y acuática era directa. El vehículo entraba al agua, activaba la propulsión de la hélice y navegaba. El motor Maybach HL-120 de 300 caballos proporcionaba 18 km por hora en tierra y 12,5 en agua. El blindaje de 10 a 14, 5 milímetros protegía contra fuego de arma pequeña y metralla de artillería ligera. La capacidad principal era el remolque. Podía arrastrar una barcaza de pontones cargada con hasta 20 toneladas, suficiente para un Panzer III o Cuitro completo o una pieza de artillería pesada con su tractor, cruzando ríos de anchura considerable, con vehículos pesados que de otra forma habrían necesitado puentes de ingeniería que tardaban horas en construirse bajo fuego enemigo. Solo se fabricaron 21 unidades, lo que refleja que era un vehículo de nicho para escenarios específicos de cruce de ríos. Los Landwasserschlepper participaron en los cruces del Dnieper y otros ríos soviéticos durante la Operación Barbarroja en 1941, acelerando el ritmo de avance donde los pontones convencionales habrían creado embotellamientos. Fueron considerados explícitamente para la Operación León Marino, el planeado desembarco en Gran Bretaña que nunca se ejecutó. En esa hipotética operación habrían transportado los primeros vehículos blindados desde las barcazas hasta la orilla sin necesidad de instalaciones portuarias ni playas de arena firme. Los principios que el vehículo validó, casco anfibio, propulsión dual tierra-agua, capacidad de arrastre de carga pesada, son los mismos que los ejércitos modernos adoptaron como estándar décadas después. La Wehrmacht había llegado antes, en un número demasiado pequeño para que importara operativamente, pero con una claridad conceptual que los desarrollos posteriores confirmarían. El 24 de diciembre de 1943, en el polígono de pruebas de Böblingen, 188 toneladas de acero rodaron por primera vez sobre sus propias orugas. Era el Panzerkampfwagen o Kyōmaus, el mayor tanque de combate jamás construido. El nombre ratón en alemán era irónico de una forma que Ferdinand Porsche, su creador, quizás no calculó del todo. Hitler había encargado el proyecto en 1942 con la instrucción de crear un vehículo absolutamente impenetrable, capaz de romper cualquier posición defensiva. Albert Speer, su ministro de armamento, recibió la noticia del primer rodaje con la preocupación de quien sabía que el proyecto consumía recursos sin una justificación operativa
que el Maus nunca podría proporcionar. El blindaje no tenía precedentes en ningún vehículo terrestre. 200 milímetros en el frontal del casco, 180 milímetros en los laterales, 240 milímetros en el frente de la torreta. Para ponerlo en perspectiva, el Tiger II, el tanque pesado alemán más protegido en servicio activo, tenía 150 milímetros en el frontal de la superestructura. El Maus tenía un tercio más, con una inclinación adicional que multiplicaba la protección balística real. Ningún cañón de tanque o antitanque aliado en servicio en 1944 podía penetrar ese frente a ninguna distancia de combate práctica. El armamento era igualmente extremo. El cañón Kubota-44 de 128 mm 55 podía destruir cualquier tanque aliado a más de 3.500 metros, acompañado por un cañón coaxial de 75 mm para objetivos secundarios. Con el motor Daimler-Benz MB509 de 1080 caballos de vapor, derivado de un motor de aviación, la potencia específica del Maus era de 6,4 caballos por tonelada. Velocidad máxima en carretera, 20 km por hora. En suelo arcilloso o campos arados, el vehículo se hundía bajo su propia presión de contacto al suelo antes de avanzar distancias significativas. No podía cruzar prácticamente ningún puente europeo. Para cruzar ríos se diseñó un procedimiento donde el Maus avanzaría por el fondo fluvial bajo un snorkel de respiración, mientras otro Maus en la orilla opuesta le suministraba energía eléctrica a través de un cable sumergido para alimentar los motores de tracción. Una operación que requería horas de preparación técnica por cada cruce. Sphere canceló la producción en serie en 1944. Se construyeron 2 prototipos. Cuando en abril de 1945 las tropas soviéticas avanzaban sobre el polígono de Kummersdorf, el personal alemán destruyó deliberadamente ambos para evitar su captura. Los soviéticos encontraron los restos, combinaron las partes supervivientes de los 2 prototipos y reconstruyeron un ejemplar que hoy se exhibe en el Museo de Blindados de Kubinka, cerca de Moscú. El análisis técnico soviético fue contundente. Movilidad táctica insuficiente para cualquier operación real, logística imposible de sostener en campo, vulnerabilidad total a la aviación. Cada tonelada de acero del Maus era una tonelada que no llegó a los Panther y los Jagdpanther que Alemania sí necesitaba y que los aliados temían encontrar. En 1942, cuando la Wehrmacht todavía avanzaba sobre Stalingrado, el ingeniero Heinrich Ernst Knipkamp argumentó ante el Heereswaffenamt que el sistema blindado alemán estaba a punto de colapsar bajo el peso de su propia complejidad. Demasiadas plataformas diferentes, demasiadas piezas de repuesto incompatibles entre vehículos que hacían tareas similares, demasiados procesos de fabricación paralelos que consumían recursos escasos sin producir economías de escala. Una pieza de repuesto del Tiger AME no servía en un Panther, que a su vez no compartía componentes con el Panzer IV. Cada división acorazada llevaba consigo una logística de repuestos multiplicada. La solución de Knipkamp era una familia de chasis estandarizados de los que derivar múltiples vehículos de combate, simplificando fabricación, logística y mantenimiento en campo. Era un argumento técnicamente sólido que llegaba 2 años tarde sobre una base industrial que el bombardeo estratégico aliado empezaba a desmantelar metódicamente. El E-100 era la clase máxima de esa familia, proyectado entre 130 y 140 toneladas. Adlerwerk de Frankfurt recibió el encargo. El resultado era un vehículo de 10,27 metros de longitud y 4,48 de anchura. El frontal del casco alcanzaba 200 milímetros de blindaje. La torreta, diseñada para el cañón K-44 de 128 mm 55, el mismo previsto para el Maus, tenía 240 milímetros en el frente. Ningún arma antitanque aliada en servicio podía penetrar ese frontal. El sistema de rodamiento de orugas periférico que Knipkamp diseñó para distribuir el peso excepcional colocaba las ruedas en posición externa, simplificando el mantenimiento en campo respecto al complejo entramado intercalado del Panther y el Tiger de Hun. La anchura resultante, sin embargo, superaba la mayoría de los puentes europeos, lo que habría exigido ingeniería especializada de cruce para casi cualquier movimiento estratégico real. No era un obstáculo técnico menor.
En Europa Occidental, donde los ríos marcan los grandes ejes de avance y retirada, un vehículo que no puede cruzar un puente convencional no es un arma táctica, sino un elemento fijo, vulnerable a cualquier operación de flanqueo. El prototipo estaba al 40% de su construcción cuando tropas británicas del SICE, grupo de comandos, lo encontraron en Haustenbeck, cerca de Paderborn, en mayo de 1945. El chasis y el motor estaban instalados, la torreta y el armamento no. Los ingenieros del Royal Armoured Corps que lo inspeccionaron calcularon que el Maybach HL230 de 700 caballos de vapor, idéntico al del Panther de 44 toneladas, generaría una potencia específica de apenas 5 caballos por tonelada para mover 140 toneladas. El Panther tenía 16 caballos por tonelada. El Tiger de Gunn tenía 10,1. El E100 habría tenido 5, la mitad del mínimo operativo aceptable. Una avería en la transmisión habría significado el abandono inmediato del vehículo. Ningún equipo de recuperación de campo podía evacuar 140 toneladas con los medios disponibles en las unidades de primera línea. Lo que el programa E demostró involuntariamente es que la racionalización que Knipkamp propuso habría sido una necesidad real desde 1942. Pero llegó cuando la base industrial ya no podía responder. Hitler había rechazado en 1942 y 1943 propuestas de estandarización que habrían mejorado la producción en decenas de miles de vehículos más ligeros, más fiables y más fáciles de mantener, priorizando en cambio los proyectos de blindados extremos que capturaban su atención. La buena idea técnica de Knipkamp nunca tuvo la oportunidad de demostrar si habría funcionado a escala, sepultada bajo el mismo desorden institucional que pretendía resolver. Hay ideas que son demasiado grandes para ser descartadas sin análisis y demasiado imposibles para ser tomadas en serio. El Landkreuzer P-1000 Rat, propuesto en junio de 1942 por el ingeniero naval Eduard Grote ante el Heereswaffenamt y revisado personalmente por Hitler, ocupó ese territorio durante casi un año antes de que Albert Speer lo cancelara en 1943. No se construyó ningún componente real. Existió como cálculos en papel, como modelos preliminares y como conversaciones en los despachos del Ministerio de Armamentos. Con un peso proyectado de 1000 toneladas métricas y dimensiones de 35 metros de longitud, 14 de anchura y 11 de altura, el Rate habría sido el vehículo de combate terrestre más grande jamás propuesto seriamente por cualquier ejército en la historia. El armamento principal consistiría en 2 cañones SK-34 de 280 milímetros y los mismos que armaban los acorazados Scharnhorst y Gneisenau, montados en una torreta naval adaptada. Como armamento secundario, cañones de 128 milímetros y de 20 milímetros y posiblemente tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para uso contra embarcaciones en cruces de ríos. La propulsión requería 8 motores MAN PUM-V12 de 2000 caballos cada uno para una potencia total de 16.000 caballos, con velocidad máxima proyectada de 40 km por hora en carretera. La tripulación necesaria se estimaba entre 20 y 41 personas, según los sistemas activos simultáneamente. Los ingenieros que analizaron el proyecto identificaron los problemas con rapidez. El peso de 1,000 toneladas generaría una presión de suelo que hundiría al Rate en cualquier terreno húmedo antes de recorrer pocos kilómetros. Cruzar ríos era imposible sin ingeniería especializada de varios días. La red de carreteras y puentes europeos no podía soportar su paso. Y frente a la aviación aliada, que en 1943 establecía superioridad creciente sobre Europa Occidental, un vehículo de 35 metros a 40 kilómetros por hora sería un objetivo destruible por un escuadrón de bombarderos en una sola misión. Speer canceló el proyecto precisamente por estas razones en una de las pocas decisiones del programa de armamentos alemán donde la racionalidad técnica prevaleció sin resistencia política notable. Entre el Me-22 y el Rate está el arco completo del armamento alemán de la Segunda Guerra Mundial. En ese arco están el Panther, el Hotzoss 229 y el Coelian, proyectos reales, algunos de ellos extraordinariamente avanzados,
todos insuficientes para invertir el curso de una guerra que Alemania estaba perdiendo desde Stalingrado por razones que ningún arma individual podía resolver. El déficit no era de ingenio técnico, era de tiempo, de materiales, de combustible, de pilotos y tripulaciones entrenadas, de capacidad industrial no sometida a bombardeo sistemático. El Rate no es la historia de un arma. Es la historia de los límites del pensamiento de armamentos cuando opera desconectado de la realidad operativa. Cuando la ingeniería calcula lo que el metal puede sostener sin preguntarse si el suelo puede soportar el metal, si los puentes permiten el paso, si el combustible puede llegar, si el enemigo tiene aviación. El espectro de los vehículos alemanes comenzó con el Me-262. Que existió y cambió la historia de la aviación para siempre. Terminó aquí, en el papel, con un crucero terrestre de 1000 toneladas que nunca rodó. Entre ambos extremos yace la historia más completa de lo que es posible cuando la genialidad técnica y la irracionalidad estratégica conviven en el mismo régimen.